Hola, hola, ¿cómo están? Aló, aló. ¿Cómo están, chicuelos? Chicos bellos, hermosos. Del coro. Exactamente. ¿Qué tal? ¿Cómo les va en esta nueva emisión de Conexión que Transforma aquí en Kik? En directo, en vivo. ¿Qué tal, Qué valientes somos. Buenísimo, sí, la verdad es que sí. La verdad es que no sabía que podías ver las reproducciones después y tenemos reproducciones, así que... Wow, gracias por apoyarnos, gracias por ayudarnos a seguir creciendo. Estamos ahora sí que experimentando con este nuevo formato que la verdad nos hemos divertido mucho. ¿Sí o no? La verdad sí nos hemos estado divirtiendo bastante con esto. Sí, espero que ustedes también se diviertan y participen. Recuerden que el chat está abierto para estarlos leyendo, escuchando. Esto se crea con ustedes, a través de ustedes y para ustedes. ¿Sale? Entonces, El día de hoy, ¿qué vamos a hablar, Ale? vamos a hablar de un súper tema Ujú. y a ver si me pueden mandar el link, por favor, Sí, ahí voy. para checar el chat porque se me cerró otra vez la pantalla grande. Ahí voy, ahí Estos voy. programas, estos problemas técnicos suceden en los programas en vivo como este. Sí, No hay ningún problema, hay que saber solucionar y sí, las en esta cosas vida hay que, en tiempo real, ¿verdad? claro, hay que ser personas que resuelven. Exactamente. Una persona que resuelve tiene muchas más oportunidades de salir adelante en la vida. ¿Ustedes de qué team son? Mi mamá dice que el conocimiento te hace libre. Entonces, Esa frase es, yo es creo que de buena, las ¿no? básicas de supervivencia, ¿no? Sí, sí, sí. Es tan diferente. Es tan diferente. No, es que mira, nada más que hay ahí tras bambalinas, ahí, personaje, Es que ustedes no lo pueden ver, pero es que aquí tenemos un gran equipo. un gran, gran equipo. Ujú. Que Sí, o nos sea, hace la reír. diversión no nada más es así ping pong, es con ustedes, con los que están ahí detrás de cámaras. La verdad es un equipazo. Aquí la gente es muy divertida, muy amena, muy amigable, muy amable. ¿Por qué son tan lindos, chicos? Es que somos la onda, la verdad. Entonces, necesito estar leyendo sus comentarios en el chat, por eso es que estoy solicitando de la manera más Atenta exacto. que le pasen el link del chat. Saludos Entonces, cordiales. por favor. Listo, corazón. Ya ¿Listo? lo tienes. Muy bien. Ya lo tienes. Ya lo tengo. Perfecto. A ver. Vamos a ver aquí. ¿Cómo les va a ustedes con esta cuestión de la tecnología? ¿Son buenos o malos? Cuéntenos, a ver. ¿Tú crees que por la generación en la que tú eres se cuesta más trabajo la tecnología? ¿O no? Fíjate que no, siento que ya me tocó como que estar más familiarizada. Yo creo que a lo que no le hallo, por así decirlo, es porque no me interesa mucho utilizarlo. Ah, Porque ok. sí tengo como esa base de cierta lógica digital. Ok. O sea, sé cómo más o menos manejar las interfaces. Obviamente no es que conozca todas ni que sea experta, pero sí tengo como cierta intuición tecnológica. Ok. Porque desde chica pues me ponía ahí en la computadora. Bueno, a mí sí me tocó esas computadoras de escritorio así con la panzota. A mí también me tocaron. ¿Te tocaron también? Claro, teníamos uno en la casa y te querías conectar a internet, se escuchaba. Tiriri, ¿sabes cómo se escuchaba bien raro? Claro, que primero era como por teléfono, ¿no? La conexión. Necesitabas primero tener compañía telefónica para Ajá, y tener luego internet. que no podían hablar por teléfono porque estaba el internet. Ajá, era una u otra. Wow, ¿a ustedes les tocó eso o no? Ya son así como que les tocó el celular digital. Porque déjame decirte que yo tuve ese celular como desde los 7, 6 años. Ay, ¿qué? Te lo ¿Es en prometo, serio? te lo prometo. Eran unos celulares muy diferentes. No sé si por ahí alguien conoce los StarTAC. A ver, ahí pónganlo en la pantalla. Un StarTAC. Era un celular que, dicho, salía en las novelas. Así como que se abría así. O sea, como ¿era que el Motorola o cómo? O eso ya Era estamos creo que de hablando. Motorola, O sí. sea, ya estamos hablando desde hace mucho. Sí, yo creo que fue eso. Ay, no sé.
Hace muchísimo O sea, tiempo. pero sí el Motorola como el que sale en Mia Colucci, como que clean, y me decía... No, ya en Mia Colucci ya yo creo que, o sea, cuando salió Rebelde yo ya estaba aquí en la secundaria o algo así, o sea, Ok. era antes. Este, Ya sé, no sé si sí salen, bueno, o sea, no sé cómo se llaman, pero sí. te iba a Que te decir, sentías bien diva colgándoles, es así como, clic, sí, sí. sí, iba a decir, es el que se escuchaba ti, ti, tiri, ti, ti, pero ya me acordé que esa es la tonadita de los Power Rangers. Esa Nada que no ver, es, pero era bueno. como una tonadita especial, pero no recuerdo cuál era como, ¿cuál era el tiriri, tiriri? O sea, ya no me Ese es el acuerdo. Nokia, ¿no? Ese es el de Nokia. Oigan, de verdad, pásenme el link, no sean así. Yo te lo pasé por ¿A dónde? TikTok. Dios mío, o sea, TikTok es una de las plataformas Pero te lo paso que no por... entiendo mucho porque no es tanto de mi interés. Te lo paso por WhatsApp. Pero ya, mira, aquí está, no, ya lo abrí. Todo se puede, todo es posible en esta vida. Ah, mira, muy bien. Ahora sí. Dice, estamos vivos, ¿qué es lo que importa? Dice Multisos, ¿eres de Argentina? Ponos aquí si eres de Argentina. Multiusos, preciosa. Ah, yo pensé que eras multisos, una... Basta de tonteras, Alejandra. Tú pensaste que era alguien argentina. Yo pensé que era de Argentina, sí. Y me acuerdo que me dijiste lo que es la pila. ¿Esos mensajes también los ven ustedes en inglés? Sí. Ah, Sí, son. Sí, sí, sí. automáticos. No, es caso. Pero bueno, o sea, después de tanta introducción y Sí. demás, ¿de O qué sea, ya vamos a terminamos hablar hablando ya? de computadoras de Sí. panza gorda. Ajá, de los dinosaurios. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, Ale? Hoy vamos a hablar de las terapias. ¿Cómo ves? Bien. ¿Qué tipo ¿Cómo de ven, terapias? chicos? ¿Terapias de choque? Digo, ¿Cuáles terapias de terapias? choque, lobotomías, eh, Ay, eso ¿cierto? estaba más intenso. Terapias de rehabilitación física. No, no se crean. Vamos a hablar de terapias psicológicas. Ok. ¿Sí? O Me sea, la late. terapia enfocada en la psique humana. Nice. ¿Sí? Y para empezar, me gustaría saber, ustedes ahí que nos ven, que están aquí en vivo, ¿qué es lo que piensan cuando escuchan la palabra terapia? Y así vamos construyendo como este concepto Este conversatorio. social. Sí. Ok. ¿Qué piensas tú? A ver, ¿qué dice el público? ¿Qué piensas cuando estás en terapia? ¿Qué es terapia? Es un espacio, ¿no? Como para reconstruir, tal vez. O sea, no Ok. me voy a sacar el significado porque no me lo sé. No, claro. O sea, porque es más importante en este momento lo que para ti significa terapia. Ok. Pónganle ahí, a ver, chicos que están ahí conectados, qué significa terapia para ustedes o en qué piensan. Lo primero que se les venga a la mente cuando escuchan terapia. Yo diría reconstrucción. Reconstrucción. Ujú. Me gusta, ¿eh? Ok. Me gusta. Porque, o sea, habla mucho de lo que para ti significa la terapia. Ahorita vamos a hablar más de eso, ¿eh? A ver. Ajá. A ver, para ustedes, chicos, ¿qué es terapia? Dice por ahí, dice Dian CCPX, ayuda, guía, dice multiusos L, mejora, análisis también dicen. O sea, son Ok, palabras creo sí. que clave, Sí. porque Sí, podríamos definirlos como sinónimos, tal vez. sinónimos o adjetivos, mejor Adjetivos, dicho. mejor. Ujú. Ajá. Sí, porque sí son palabras que describen lo que es la terapia. Ujú. Y en este caso estamos hablando de la psicoterapia. Sí. Entonces, ¿cambia su concepto de terapia si le agregamos el prefijo psicoterapia? ¿O es lo mismo para ustedes? Ayuda, guía, mejora, análisis, apoyo. Yo creo que ahí sí ya va más enfocado como a la mente, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? ¿Y qué Psique. implica? ¿Qué implica el que ayudemos, guiemos, mejoremos, analicemos, estudiemos y apoyemos a la mente? No sé qué diga el chat. Uh-huh. Ahorita no lo estoy viendo, pero yo creo que influye en todos los ámbitos. Uh-huh. Todos los ámbitos de tu vida.
Ujú. Eh, es como ya en estos tiempos necesario entender que la mente es directriz. Sí. Y más que la mente, porque luego entras ahí a debate y se dice, bueno, es que la mente solo es un aspecto, solo es como la parte cognitiva o los pensamientos, que no eres tú. Ujú. Pero por eso hablamos mejor del psiquismo, aunque a veces cuando usamos el término psiquismo, parece que ya entramos en planos esotéricos o metafísicos, y no, hablamos de la psique que engloba Un el montón plano de cosas. consciente, inconsciente. Claro. Y que es súper importante. Yo siempre he dicho que hay que tener muy en claro y muy en orden. Uh-huh. Bueno, la mente y la psique podrían ser, pues, Sinónimos desde cierto sinónimos, punto. sí. Uh-huh. Pero la psique, el alma y el corazón. Claro. Entonces, psique, alma, cuerpo y corazón creo que es algo que siempre tenemos que tener como en orden. Correcto. De hecho, psique en su esencia y en su raíz etimológica significa alma. Entonces, se supone que desde el punto de vista de la psicología es el estudio del alma, ¿no? Entonces, ¿qué es alma? ¿Qué implica o qué se te viene a la mente igual? ¿No? ¿Qué pensamos cuando decimos alma? O sea, podemos hacer una unión entre alma y lo que soy, o ya nos vamos como otra vez al punto metafísico, esotérico, si hablamos de alma. O sea, como es algo intangible, sí, sí. Nos cuesta aterrizarlo, pero sí es parte de nuestra esencia, ¿no? Como la mente. Uh-huh. O sea, en realidad, ¿dónde está la mente? ¿Dónde está? Claro. Es algo totalmente intangible, pero tan presente. Sí, totalmente. Y tan real y tan directriz de nuestra vida, que es muy importante estudiarla, analizarla, ¿no? O sea, esto que ponen aquí, ayuda, sí. Terapia también en esencia no significa como tal curación, sino ayuda, apoyo, servicio. Creo que la raíz etimológica tiene que ver con servidumbre. Okay. O sea, servir ¿para qué? ¿Para qué? Para trascender. Y aquí podemos hablar y podemos profundizar en cuál es el sentido de la terapia. ¿Para qué vamos a terapia? Hoy en día parece que ya en el inconsciente colectivo hay una aceptación mayor a la terapia. Ya no se ve como antes que... ¿Cuáles eran los mitos? Ah, sí, que es para gente loca. La gente loca, trastornada. Para gente rica también. Gente rica, ¿sí? Uh-huh. Como si fuera un lujo. Sí, era un lujo que de cierta forma aún todavía está un poco... Sí, no hay acceso total. gratuito o como muy... Hay espacios donde a lo mejor el precio es, ¿Accesible? Es más accesible, pero aún así todavía hay una brecha un poco... Y en cuestión de horarios y demás, pues. Pero... También tener el tiempo. Pero cada vez se ve más esta parte de entender la terapia como un acompañamiento, como parte de darle mantenimiento a nuestro... Sí, ya no se ve como algo... como antes era como de, no manches, adivina quién. ¿Adivina qué? Y se fue a terapia y era como el chismazo. Claro. Y ahora llegas y adivina que me dijo mi psicólogo. Entonces... Claro, es como wow, está aportando a tu vida, ya te concibes como alguien que es consciente, que tiene autocuidado, ¿no? O sea, muy, muy distinto a antes. Por acá dice Diane CCPX, ¿creen que alguien debe estar bien mentalmente para poder darte la terapia a alguien? A ver, contéstalo tú primero, ¿qué crees? Pues se supone, ¿no? En teoría también, que yo sepa, los mismos terapeutas, psicólogos, etc., todo lo demás, también deben de tener un acompañamiento psicológico, porque no debemos dejar de lado que siguen siendo humanos. Correcto. Y que siguen teniendo, que posiblemente va a haber algo en terapia que te pueda tocar, te puede a lo mejor algo que ya tenías sanado, o que te esté como checando algo. Entonces, yo sí consideraría que tendría que ser un requisito
que el terapeuta, tu psicólogo, tu facilitador emocional, sí necesita también un acompañamiento. De hecho, es requisito para poder, desde las escuelas oficiales, tener un título de psicología, una licenciatura de psicología. Creo que es muy importante también porque somos humanos y demás, pero es muy importante también saber alguien con quien te sientes conectado y que sientas que sí te está funcionando, porque justamente ahorita lo estábamos mencionando, es alguien que está de cierta forma, no quiero decir como a cargo, porque pues en realidad es un proceso direccional y es un trabajo de ambos, pero de cierta forma sí es alguien que está a cargo de tu psique. Uh-huh. Entonces, muy probablemente lo que esa persona te diga, tú lo vas a tomar como que, a ver, o sea, existimos muchos tipos de personas, ¿no? No nos vamos a generalizar ahorita un momento, ¿no? Por el tema, pero es alguien que está a cargo de tu psique y que muy probablemente tú vas a tomar las cosas que esa persona diga como por hecho. Uh-huh. Entonces sí creo que es muy importante que esa persona sí tenga o sea, que esté lo más acercado a su propia terapia, Uh-huh. porque si no podría ser algo muy peligroso. Y aquí ya hay varios puntos importantes que has tocado tú, sobre todo, Diana. Diana Caro, aquí está, es ella, la gran, amadísima, aclamada, aquí en Conexión. Hay un punto muy importante que abre esta pregunta de ¿creen que alguien debe estar bien mentalmente para poder dar terapia? O sea, es básico, pero ¿qué significa estar bien mentalmente? Porque el punto que tocas es este. A ver, tiene que estar en su proceso terapéutico y toda esta parte, sí, pero debe de haber un lineamiento. Claro. Es decir, o sea, la parte ética debe ser inamovible. O Sí, sea, totalmente. esta parte ética no le da cabida a la subjetividad. Entonces, es muy importante tenerlo esto en cuenta y que también nos abre como a dialogar acerca de la incongruencia que está habiendo hoy en día respecto a los referentes o a los directrices o a los representantes de cada área, ¿no? A los que solicitamos algún tipo de guía. Antes, los hombres y las mujeres, que digamos que serán los equivalentes ahora al psicólogo o a los doctores, a los médicos, mejor dicho, eran los hombres y mujeres medicina. Okay. Ellos tenían ese lugar porque su congruencia de vida reflejaba que ellos vivían la salud física, la salud mental. Entonces eso les daba, digamos que el título les daba la posición de poder guiar a otros, que se supone que esa es una coherencia de vida, o sea, ese es un principio vital, Claro. Que es, me gusta mucho porque por ahí en una conferencia, uno de mis referentes más grandes, que es José Luis Parise, lo hablaba como de esta parte de qué significa ser maestro. Para ser maestro necesitas que una maestría, pero una maestría de vida para poder acompañar a otros en el camino. Es decir, yo ya recorrí de aquí a acá, yo ya sé cómo va. Entonces eso me da la autoridad, esa palabra que quería usar, como para poder guiarte en el proceso. Eso se está perdiendo totalmente, ¿no? Porque, por ejemplo, para empezar, en el ámbito de la salud física, que obviamente estamos ahorita hablando más de la salud mental, pero en la salud física, pues el paradigma oficial de salud es mecanicista, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que pues no vas a ver, en resumidas cuentas, ¿no? O sea, podemos hablar toda una tarde toda una tarde de esto y no acabamos. Pero en resumidas cuentas es como, pues concibes por separado cada una de las partes que integran el todo y como tal se interviene, ¿no? Por eso está esta cuestión de los especialistas, bla, 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 ¿no? Es un sistema que funciona hasta cierto punto y con ciertas limitantes y también con ciertos, pues ventajas, ¿no? Que tiene como el respaldo de la parte tecnológica, etcétera. Pero bueno, ya partiendo de ahí, que nuestra oficialidad es mecanicista, entonces la parte personal y la parte de la congruencia deja mucho que desear. Okay. Y es donde ves a personas que representan el ámbito de la salud física con problemas de todo tipo, ¿no? Y
lo ves desde las facultades de medicina que... No, intensísimos, son los primeros que, o sea, y malamente que el sistema no está construido para que incluso o sea, dentro de la pasantía, el no se fomenta la servicio, salud no se para nada. fomenta, y ni ellos están saludables, Exacto. y está muy cañón porque tú vas a hospitales públicos y al primero que ves, súper desvelado, de mal humor, comiendo mal, es al médico. Exactamente. O sea, hay un sistema incongruente que está detrás de nosotros y que eso por supuesto que va a repercutir. Y esto también a la vez nos invita, porque no es cuestión de hacernos la víctima del sistema ni nada, sí, no, pero nos no, invita a voltear a ver otros paradigmas, aunque no sean el oficial. Es lo importante de conocer otras perspectivas. Importante, exacto, saber, a ver, ¿en qué está fundamentado? ¿Qué es lo que enseñan en las facultades de medicina oficial, en las facultades de psicología oficial? ¿Por qué es tan común encontrar dentro de este ámbito la desacreditación de todo lo alternativo? ¿No? O sea, ¿por qué? No es ni para ensalzar uno ni para menospreciar otro, sino que nos sirve mucho ampliar nuestro criterio y poder decidir, ¿no? Claro, y aparte de ser personas tan diferentes, no nos va a servir lo mismo a todos. Al tener contextos de vida tan diferentes, al tener familias con educaciones tan diferentes, ideologías tan diferentes, pensar que la terapia nos va a servir la misma a todos es totalmente incorrecto. O sea, sí. O sea, la psique tiene sus rutas. Tenemos, digamos, rutas como seres humanos que nos sirven para entender la psique de la mayoría de nosotros, ¿no? Y para todo, para entender una psique, pues siempre hay una ruta. Pero no quiere decir que todos, o sea, esas rutas son infinitas. Claro, no nos vamos a ir todos por el mismo camino. Así es. Entonces, sí funciona tener bases. Por ejemplo, yo puedo tener como la panorámica de los dos mundos, ¿no? Como de las facultades oficiales de salud mental y estudio por la parte alternativa, ¿no? Entonces, esto me puede dar como esta panorámica. ¿Yo qué rescataría de la parte oficial? Bueno, pues ciertos, no sé, conocimientos acerca de bases biológicas de la psique, como el tener bien clara la parte ética, como el saber abordar con humanidad, con empatía a las personas. Hay muchas cosas que creo que sí adquirí en la Facultad Oficial de Salud Mental, o sea, de psicología, pero muchas otras cosas que no. En el camino te fuiste dando cuenta que hay otras que falta. Exacto, es como, y lo he visto así y lo comparto sinceramente, que es como si fuera una capa, o sea, si fuera como una fruta y te enseñaran ahí como a quitarle la cáscara, ¿no? La parte superficial a la fruta, pero sí hay mucho más que explorar. Claro, ¿no? Y aparte, sí es verdad que el sistema que tenemos de licenciatura aquí en México, sí es muy cuadrado. En general, con casi todas las licenciaturas y ingenierías. Obviamente hay materias que necesitan ser más exactas, ¿no? Es decir, no nos vamos a poner a hablar de ingenierías y cosas así, porque eso ya es más exacto. Pero cuando estamos hablando del humano, que vivimos en un mundo, a mí me gusta mucho tomar, creo que se llama como analogía, en el sentido de que todo es cíclico y que todo es natural y que nuestro mayor maestro es la naturaleza. Entonces, ser alguien muy cuadrado mentalmente, cuando la misma naturaleza te enseña a que todo es un ciclo, a que todo es como un, pues sí, o sea, como un ciclo, todo vamos en círculo, y tener como esta mentalidad cuadrada de que solamente es así porque es así y no preguntes y dalo por hecho y cosas así, creo que es como hasta, no sé si decirlo antinatural es la palabra, pero... Podría aplicarse porque, claro, es como dice, la naturaleza es en espiral, ¿no? Como lo podemos ver en la sucesión de Fibonacci, o sea, es
es cíclica. Estás en constante evolución, en constante Movimiento. en constante crecimiento, en constante movimiento. Entonces, aferrarte a la idea de que las cosas deben de ser así como así, tanto en educación mental como en tu vida diaria, creo que te limita a ver mucho más allá y te limita a expandirte tu autoconocimiento, expandir en otras experiencias. Ujú. Sí, creo que mira, en este punto, para mí que me considero amante del estudio del inconsciente, yo diría, estúdialo cuadrado, estúdialo. O sea, adéntrate, compréndelo cuadrado, pero no te quedes ahí. También estudia después el espiral, lo circular, el toroide, estudia y adéntrate en entender otras formas. Sí, que ojo, que no estamos diciendo así como de que, ay, no, la psicología institucional está mal, ¿no? Ajá, Sí, tiene o sea, sus pros y contras, sí, o sea, como todo. claro. Pero y que sí también es importante porque como lo decías, ¿no? O sea, tiene esta parte ética, tiene diferentes rangos, pero no te cierres a solamente a esa idea de que esa es totalmente la correcta. Exacto. Ahora, también estúdiala para que entiendas lo rescatable. Claro. A mí me llegó a interesar mucho y me sigue interesando y lo practico y lo pongo, o sea, ahora sí que lo llevo a la práctica como tal. El estudio también del cuerpo humano, de la salud, del bienestar. O sea, a mí me interesa como el bienestar integral. Entonces, parte de lo que he estudiado, pues tiene que ver con el organismo, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Me puse a estudiar anatomía, fisiología, histología. O sea, hay cosas muy rescatables que pude haber aprendido en la Facultad de Medicina Oficial, de medicina como tal, y no lo hice porque, bueno, había otras tantas aspectos que no me parecen tan útiles, tan compatibles con mi manera de concebir el bienestar y la salud integral, como farmacología, como patología y otras formas de concebir al cuerpo que no son del todo de mi agrado. O, por decirlo de algún modo resumido, vamos a ver qué dicen aquí en el chat. Dicen, dice, es cierto, dice bien CSPX, es cierto lo de que un terapeuta siente atracción o algo por su paciente ya no lo puede atender. Y si sí, ¿por qué? Ah, interesante esta. Es buena esa pregunta. Me gusta mucho porque aquí, pues, empezando por la cuestión ética. De hecho, dentro de este mismo marco ético, pues no es recomendable ni se debe hacer como tal, pues acompañar a algún amigo, a alguien que conozcas. Por la parte ética estrictamente como tal, no debe de ser así. Obviamente si hay una atracción, pues tu criterio va a estar sesgado. Claro. Igual que como con un amigo, ¿no? Y con una amiga, que va a estar sesgado tu criterio, entonces ya no va a haber objetividad en el proceso terapéutico. Y es como lo que volvemos, ¿no? O sea, esa persona está a cargo de tu psique, inconsciente. Sí, Entonces, sí. todo lo que te diga esa persona. ¿Alguna vez has visto Skins? No. ¿Alguien del público ha visto Skins? Ahí, creo que es, no me parece, hay una temporada, no me acuerdo, pero no es de las primeras. Creo que es cuando, si alguien del público lo ve, va a saber de qué estoy hablando. ¿Qué dice el público? Hay una temporada donde la hermana de los protagonistas principales va con un terapeuta y es hombre. La protagonista se llama Effie, no me acuerdo cómo se llama el psicólogo, pero la trama sí se desenvuelve en el que el psicólogo empieza a tener como atracción por Effie y empieza a jugarle con la mente y para que ella empiece a tomar decisiones para que lo elija a él. Claro. Y hay amigos que se dan cuenta. Al final, pues, la serie de Skins sí está, o sea, está cruda, que pues es incluso un poquito más cruda que Euphoria, creo yo. Está muy chida, entonces sí está muy cool. Pero como que volvemos otra vez a este tema ético, ¿no? O sea, el terapeuta estaba a cargo de la psique de Effie y Effie cayó en la locura, en depresión y demás por este tema de que, y hubo amigos que se hicieron cuenta y creo que fueron como con el terapeuta y el terapeuta como que también ya estaba medio retorcido y así. Pero va mucho con la pregunta de que no es recomendable, creo que incluso no es recomendable que sean de diferente sexo. Ajá. Como tal, o sea, como en el código ético, porque hay un código ético del psicólogo, no está
que yo sepa, a lo mejor necesito actualizarme, pero no, que yo sepa no es como incorrecto. Ujú. Pero, o sea, a ver, si tú tienes una tendencia a estar como sintiendo atracción por el sexo opuesto, estás buscando y no estás bien trabajado, porque ahí es otra cuestión, ¿no? No, esto no entra dentro de la psicología oficial, pero para mí un referente de interpretación de la psique que es, digamos, no quiero decirlo de una manera, bueno, creo que es de los más trascendentes que puede haber, es el psicoanálisis. Ujú. El psicoanálisis no es eh, digamos, una terapia oficial de salud, ni tampoco es una terapia alternativa. Es un referente, es un postulado Ujú. que de hecho marca mucho los preceptos que usa la psicología para interpretar la mente. Y bueno, ahí se usan conceptos que son muy interesantes como el de la transferencia. Entonces, si tú, y pasa mucho esto, o sea, pasa mucho más y sucede no nada más en el ámbito terapéutico, sino que cuando tú tienes cierta autoridad eh, como referente de un tema, ¿no? O sea, o que te ven como una persona que puede sanar o que puede ayudarte a trascender algún tema, como que hay esa tendencia de enamoramiento hacia ti. Ok. Entonces, eso se tiene que como entender y ser súper ético en ese aspecto en el que, a ver, su psique está transfiriendo cierta cuestión que se puede como llevar al pensar que es atracción, Ok. pero que no sería una relación ni equitativa, ni sana, ni justa. No sé si me doy a entender el Sí, sí, sí. punto. Entonces tú como terapeuta tienes que marcar bien esa línea, ¿no? O Ujú. sea, es como decir, a ver, si tú tienes el conocimiento, es tu responsabilidad, no vas a estar propenso a que te esté atrayendo las personas que estás atendiendo, ¿no? Con otra intención. Pero si sucede que es más común de la otra parte hacia ti, pues tienes que saber manejarlo también y entender que no te vas a enganchar pues con ese tipo de dinámicas. Y que precisamente por eso se necesita una preparación para llegar a Claro, ser terapeuta, facilitador emocional de cualquier rama. claro, y creo que ese es de los puntos que noto que son deficientes en el área alternativa. O sea, el área alternativa de terapia tiene muchas cosas rescatables, que son trascendentes, que se toman de culturas ancestrales, que son muy buenas, pero ya como en la práctica, desgraciadamente sí me ha tocado saber de muchas prácticas antiéticas, Ujú. comenzando por esto, ¿no? De aprovecharse del típico relación de poder, Sí, etcétera, claro. que creo que es detestable o es inaceptable. Ujú. Creo que detestable ya fue muy personal el adjetivo. Horroroso. Sí, horrible. No. No, creo que es inaceptable Sí, dentro claro. del mismo ejercicio terapéutico, que puedas darle cabida. Qué buena pregunta hizo este usuario Dian CSDPX, ¿verdad? Ujú. Sí, sí, Y sí. espero que hayamos tocado todos los puntos porque esta pregunta de verdad me abrió a muchas características. Y luego dice multiusus L, no topo. ¿Qué significa eso? Ah, cuando a lo mejor cuando dije la de skins. Ah, ok, ok. Ok, estamos atrasados ahí. Véanla, véanla, está buena, sí está chida esa serie, o sea, sí tienes que tener la mente muy abierta, porque pues son adolescentes hablando de drogas, sexo, rock and roll y demás, Ajá. y adolescentes de 15, 14, 16, y con temas muy... Es una serie ya viejita en realidad, o sea, les digo, es mucho antes de Euphoria, Uh-huh. y sí toca temas muy puntuales y muy importantes, porque creo que si ya de niño eres vulnerable ante muchas situaciones, creo que en la adolescencia, que es cuando eres, o sea, si el de niño es una esponjita, en la adolescencia, que es lo que te dicen tus amigos, la sociedad, tus papás, etc., la escuela, o sea, sí es como un bombardeo constante que estás como que definiéndote quién eres. Entonces, Sí, es interesante e importante entender cada etapa de la vida
Sí. Por esto que dices, ¿no? Como que cuando somos niños, estamos como, Muy susceptibles. coloquialmente dicho, absorbiendo Ujú. toda la información de nuestros papás, viendo a través sobre todo el ejemplo, más de lo que nos dicen, Ay, como ejemplo. muchísimo, claro. Cuando llega la adolescencia hay como un quiebre en el psiquismo, donde Sí. ya empiezas a fomentar tu individualidad. Entonces quieres formar esa personalidad y es como que empiezas a identificarte con todo, ¿no? Te haces como súper fan de grupos musicales o lo que sea tu preferencia, ¿no? Sí, Lo que te empiezas llame a... la atención. Ujú. Entonces hay que cuidar ahí qué es lo que entra Y consume, claro, y sí. se consume, porque puede determinar, Muchas cosas. sí, Muchas nuestro cosas. futuro. Dice, ¿en qué momento de la historia comenzó la terapia o a realizarse y cómo supieron que era eso? Mira, qué Qué buena pregunta, interesante. sí. Fíjate, seguramente alguna vez hice hasta alguna línea del tiempo o algo, Ujú. pero en este momento no recuerdo como tal. Es que tendríamos que ver a qué nos estamos refiriendo. Si a la terapia como se conoce hoy en día, o sea, el proceso terapéutico que ya está regulado y que forma parte, que hay estatutos que regulan cómo debe ser ese proceso, Ujú. que obviamente tiene que ver con la oficialidad, totalmente. O si hablamos de cómo empezó a darse este acompañamiento, porque volvemos a lo mismo, la raíz etimológica de terapia tiene que ver con servicio. Ujú. Entonces, por ahí habían consejeros desde de los reyes, de los, ¿cómo se llaman estos de Egipto? De los Faraones. faraones. Y puede que todo venga desde ahí, Sí, muy probablemente. desde Egipto, ya como sociedad moderna, pues puede ser que ya entramos a Roma, Grecia, toda esta parte. Pero o sea, vamos a dejar de tarea que investigue. Hay que sacarlo de nosotros. Aparte también los chamanes, Claro que las ahí culturas, sería, ahí ya son otras cosas, pues, pero también desde ahí, ¿no? O sea, me imagino. claro, y que es parte del origen, porque es lo que decíamos, hombre, mujer, medicina, pues tiene que ser el preceptor, ¿no? Sabio. De lo que ahora tenemos como representantes de la salud física y mental. Claro. Y cómo ahora con en nuestra sí, sociedad y en nuestro sistema actual está dividido, ¿no? La salud física y la salud mental. Y es bien importante. Ujú. Y es bien importante una y otra. Son importantes y muchas veces están ligadas y a veces el hecho de que se aborde una tan distante de la otra, pues nos aleja de la plenitud total, ¿no? Sí. Holística. ¿Qué es esto de holístico? Porque también se escucha mucho dentro del ámbito Ujú. de la terapia. Pues significa eso, ¿no? Tomar en cuenta al ser como un todo. Claro. Y por ejemplo, no sé, yo lo estoy viendo mucho últimamente. Ujú. Lo hablábamos casi al inicio, que ahorita ya hay como más aceptación, ¿no? De las personas, al concepto de la salud mental, de tomar terapia y demás, pero yo me he fijado, no sé qué opinas tú, Ujú. que incluso al haber más apertura, ahora realmente no hay tanto compromiso Ujú. como se debería, porque ahora ya más que darle un entendimiento, siento yo que es como una justificación y ya se le da un nombre. Por ejemplo, Ajá. se puso mucho de moda estos conceptos de apego ansioso y apego evitativo. Ujú. Entonces, claro, ¿no? Identificamos en los nombres y así yo soy así, así. Ujú. Pero ahora en vez de decir, ok, pero esto me está Claro. afectando, Ujú. ya solo es como una justificación de decir, pues sí, es que yo tengo apego evitativo y por eso te ignoro o por eso estamos en una discusión y prefiero retirarme. O sea, como que en vez siento que estamos en un punto en el que hay tanta información Ujú. no tan bien canalizada Ujú. que ahora que ya no le estamos dando la importancia que realmente es y solo es como ponerle el nombre a algo que ya tenemos. Claro. Y es solo como, pues sí, o sea, realmente no se le está dando la importancia. No hay muy pocas personas, más bien, que sí se están tomando el tiempo de sí tomar este proceso de sanación eh, terapéutica mental Ujú. como debería. O Claro. sea, no sé Sí. tú qué opinas. Sí, totalmente. Creo que el hecho de que
haya tanta información como bien dices, nos ayuda a ponerle nombre a las cosas. Tal vez eso sea un paso más hacia la conciencia. Pero hace falta más porque si no caemos, no sé si recuerdas algún encuentro en el que hablamos como de lo que se masifica o lo que pierde la esencia. Pierde la esencia. Podemos caer en eso como de, soy parte de, ¿no? El club de los ansiosos, apego evitativo, todo esto. Pero en realidad, si tú puedes nombrar algo, el fin no es etiquetarlo, sino decir, mira, tiendo a tener estas conductas, ¿de dónde vienen? ¿De dónde vienen? ¿Por qué soy así? Y entonces ahí empezar el proceso y el camino para transformarlo, no para justificarnos y hacerlo como estilo de vida, ¿no? Claro, que nombrarlo y darle un nombre y identificarlo es el primer paso. Primer paso. Pero de ahí en más, ¿qué sigue? ¿Qué estamos haciendo? Claro. Y puede que sea el primer paso y no. O sea, puede que solo queden, llámese la etiqueta, ¿no? Y ahí quede. Para que sean pasos tiene que ser un camino. Parteaguas, exactamente, para que recorras el camino. Entonces, a ver, tenemos por aquí otra pregunta. Dice, ¿creen que las damas de compañía de toda la historia de cierto modo, han influido en ese concepto de terapia? Como lo de acompañamiento. A lo largo de la historia. Tal vez han influido en el concepto antiguo de terapia en cuanto a servicio, a lo mejor abarcaba todo tipo de servicios, ¿no? Pero definitivamente en el terapéutico, en el actual terapéutico y psicoterapéutico, no como tal. Es decir, no realmente, pues no se cree o no se sabe o no se interpreta como que necesitamos de un servicio sexual para poder trascender nuestras creencias. Sí, no sé qué tan, o sea, a lo largo de la historia no sé qué tanto podría influir. Ahora, si hablamos estrictamente, pues tal vez, no sé, de ayudar a personas con ciertas represiones sexuales, tendríamos que ahí hablar de... Es un tema muy ambiguo, claro. Está muy... Sí, muy abierto. Sí. Y también hay interpretaciones también. Sí, a lo que entendamos. Dice, lo decía porque antes supongo no existía el concepto de terapia. Se fue, digamos, transformando, se fue llevando lo que hoy entendemos y obviamente nuestra antesala a lo que estamos hablando hoy, pues fue el que fue terapia, ¿no? ¿Qué es terapia? Pero nuestro enfoque de hoy es psicoterapia. Claro. ¿Verdad? Sí. Excelente. Pues, ¿cómo ves? ¿Cómo ven? ¿Qué opinan? ¿Qué dicen? ¿Cómo están? Déjenos aquí en el chat. Tú mencionaste hace un momento que dijiste que pues es como un requisito indispensable, ¿no? Para poder titularte, digamos, del tema de psicología, ok. Para poder representarlo. Digamos. Ajá. ¿Cómo ha sido tu experiencia en terapias, en psicoterapias? Yo pienso que ha sido buena, muy buena, porque siempre es bueno estarte escuchando. O sea, obviamente yo tengo mis prácticas personales para estar constantemente cuestionándome, observando, teniendo como esta, pues no sé, como mantenimiento. Se trata de mi vida como de algo en cuestión laboral o no, terapéutico. Trato de siempre tenerlo presente, pero en general en terapia creo que ha sido muy bueno. ¿Sí? Sí, ha sido un trabajo de escucharme, de darme cuenta, de trascender, o sea, yo sí, es algo que recomiendo totalmente. Sí. Una vez en la vida, aunque sea. Sí, o varios. Mejor que sea algo como parte de tu vida. Si nos escucha una persona que jamás ha tomado psicoterapia, o varias, depende de la edad, ¿tú cuál crees que sería la edad ideal
en que digas, en este momento tal vez la puedas, o sea, volvemos a lo mismo, estamos generalizando, ¿no? O sea, porque contextos de vida, historias de vida, etc. Sí. Pero que sería como el momento ideal que dijeras, bueno, posiblemente aquí podrías aprovechar mejor las herramientas que te pueden dar al tomar psicoterapia. Híjole, yo creo que desde la infancia. Okay. Desde la infancia, porque sería diferente el proceso terapéutico, los temas a abordar. Y fíjate, es muy interesante porque creo que es indispensable. O sea, si tú decides tener un hijo, entender que conlleva la responsabilidad de que su primera influencia de vida vas a ser tú, antes que un terapeuta, antes de que me lo llevo para que me lo arregle el psicólogo, ¿no? O el terapeuta que elijas. No, o sea, es tu responsabilidad entender las etapas de la vida que va a transitar tu hijo mientras dependa de ti. Entonces, que el primer terapeuta de vida seas tú. Seas tú, exacto. Entonces, desde la infancia, y si tienes esa posibilidad de tener un terapeuta para tus hijos, yo creo que desde chicos inculcar, reforzar ciertas cuestiones que le ayuden a desarrollar habilidades, más que habilidades, porque eso suena ya más como enfocado a qué tan funcional eres en la sociedad, que claro que es también importante y fundamental, pero todo aquello que le ayude a... ¿Todos bien ahí? ¿Todo bien en casa? Pues a forjar un psiquismo, un interior que le otorgue todo aquello, o lo más posible, que sean como esas cartas que él pueda sacar en la vida para poder llegar a ser pleno y alcanzar su máximo potencial de plenitud. No estoy diciendo su máximo potencial económico, que eso puede venir con... Sí, viene a la mano, pero de cierta forma esa parte. Pues sobre todo, que sea pleno, que sea un adulto que tenga inteligencia emocional. Importantísimo. Que tenga salud mental. Sí. Que tenga las bases para que pueda desarrollarse de una manera donde todos deberíamos hacerlo, que tenemos el derecho y la obligación. Con plenitud. Sí, sería lo ideal, ¿no? Lo indispensable. Sí. Entonces... Wow, el tema de hoy está muy bueno. Está bueno, ¿verdad? ¿Qué opinan? ¿Ustedes están aquí en vivo, en Kik, o están en la retransmisión en YouTube? Si están en la retransmisión, ya saben, los domingos, 5 de la tarde, dejen sus comentarios de qué más les gustaría que habláramos, o qué aspecto, a lo mejor tocamos algún tema por ahí y quieren que profundicemos en él, déjenlo ahí en los comentarios, denle like, compartan, recuerden que es importante que nos apoyen para que sigamos creciendo. ¿Verdad? Sí, así es. ¿Tú ya suscribiste? Yo ya, claro, desde el inicio de los tiempos. Dice por ahí, ¿qué edad sería la mínima o como aceptable para poder tomar terapia, psicoterapia? Ya creo que resolvimos esa. Dice, amar desde la carencia. Amar desde la carencia. Híjole, eso también da para... otro tema, es intensísimo. ¿Quieren que hablemos de eso? Sí, ahora sí, hablamos de eso el próximo encuentro. Me encanta. ¿Qué les parece? Pongan dedito arriba si quieren que hablemos de amar desde la carencia en nuestro próximo encuentro. Y por hoy yo creo que tenemos que finalizar el encuentro. Me parece muy bien, que aún así, aún hay mucho por hablar. Sí, bastante. O sea, esto de la terapia, psicoterapia, el acompañamiento, el qué implica, todavía nos falta mucho hablar de qué implica, qué aspectos podemos trabajar dentro de la terapia. Y muchos estigmas, porque yo creo que volvemos al mismo de que aunque hay más información, o sea, incluso un poco más a tu alcance, vemos muchos personajes en redes sociales que te pueden dar como motivacional, que analiza además algo así también como lo que hacemos aquí en Conexión, pero que también hay mucho estigma sobre sobre el proceso de sanación, y en algún punto de los encuentros les hemos dicho, no es un proceso lineal. O sea, el hecho de que tú ya estés en un proceso psicoterapéutico del ámbito y enfoque que estés tomándolo, no quiere decir que ya tienes la vida resuelta. Claro, es mantenimiento. Es un mantenimiento. Es básicamente lo que estamos diciendo como con los niños. Les das las herramientas para que en el momento en el que vuelvas a suscitar una
situación por lo que empezaste a ir a terapia, lo que sea, tengan las herramientas de cómo reaccionar. Exacto. O sea, porque la vida siempre va a tener sus bemoles, ¿no? Siempre va a tener sus Claro. pros, sus contras, sus problemas. Entonces, de eso se trata, Sí. no de evitarlo. Siempre va a haber cosas y no tampoco de que, ya fuiste 2 años a terapia, ya tienes que ser perfecto y ya saber solucionar todo. No, Sí, porque incluso hay mucha carrilla, como el que no, ¿y la terapia? ¿Dónde quedó la claro, terapia? No que claro, tú mucho al psicólogo y no. A ver, o claro. sea, no, no tiene nada que ver una cosa con la otra. No, claro, es como que ya fuiste, bueno, de los que siguen el paradigma oficial de salud, ¿no? Es como, ya fuiste con el doctor hace 2 años y ahora ¿por qué estás volviendo a ir, Porque no? sigues enojado, enojón o cosas así, ¿no? O Ajá. sea, son Desde ahí, o sea, no entendemos qué son las emociones, para qué son. que si no los han visto, los primeros capítulos, los primeros encuentros de conexión tenemos Hablamos de de emociones, emociones. Y es básico. lo importante es que son. Lo importantes que son, cómo podemos regularlas, qué significan las emociones, por qué las vivimos, ¿no? Sí. Todo eso, de verdad, véanlo, les sirve para su día a día, no importa a qué se dediquen, qué hagan, cómo lo hagan. Todos somos seres humanos y todos tenemos emociones, hay que entendernos, todos tenemos pensamientos automáticos, todos tenemos Y también tenemos un encuentro sobre problemas. eso. Y también, hay que dejarlo, ¿no? Sí, Ahí sí. en la cajita de descripción. En la retransmisión de YouTube. Uh-huh. Bien. Y seguir hablando de estos temas, poniéndolo en práctica, también es lo que siempre decimos aquí en Conexión. Hay que poner en práctica No lo que solo aprendemos. no solo etiquetemos. No, exactamente. Hay que resolver. Así es. Y resolver mientras más profundo llegues, o sea, si es como un árbol, ¿no? Si llegas a la raíz, va a ser mucho más probable que trasciendas Sí. esa situación, sea la que sea. Entonces, elige si tu ámbito, si tu manera de pensar se va por el rubro oficial, elige. Hay muchas terapias, nos faltó también hablar de estilos de terapia, la sistémica, cognitivo-conductual, Gestalt. la gestal, de esta rama humanista, cuántas más nos ofrece, lo alternativo, lo que está en medio, ¿no? Para mí lo que está en medio, que en realidad sería como otra vertiente, sería el psicoanálisis y la hipnosis, que es lo que a mí más me gusta. Entonces, son muy interesantes y date la oportunidad. Sí, no te Conocer. cierres. Así es. ¿Qué te llevas de hoy, del encuentro de hoy? Hoy me llevo pues el compartir, el poner sobre la mesa, ¿no? ¿Qué significa? Bueno, nos faltó, no nos vamos a ir sin que nos digas cuál ha sido tu experiencia en terapia. ¿Terapéutica? Ajá. Desde muy niña, o sea, para hacer long short story, desde muy niña siempre he estado muy en contacto con este tema de la autoayuda. Estuve en grupos con familiares de amigos alcohólicos y demás. Como terapia bien, empecé cuando estaba en la universidad, antes de que empezara la pandemia, tenía como 19 años. Y actualmente tengo 4 años con mi terapeuta actual, con mi psicóloga actual. Y ha sido un proceso muy... no sé qué palabra describirlo. No es que sea negativo, pero sí de mucho redescubrimiento y con mucho... muy liberador. Ha sido muy liberador y pues tanto que por el tema principal por el que yo empecé a ir y que también, porque pues, a ver, o sea, tantos años no se curan en 4, ¿no? Entonces, no es que se curen, pues se traten, se manejen, se exploran, pero muy probablemente ya para el próximo año ya me estoy dando de alta al principio. ¿Qué tal? Entonces, ha sido he hecho mucho experimento, o sea, he hecho mucho experimento y sí creo que ha habido un cambio de la Diana de hace unos años a la actual en mi fortaleza mental y emocional. Entonces yo siempre he dicho que por lo menos una vez en tu vida necesitas ir a terapia. Mira qué bueno que cerramos con esta experiencia tuya, este referente, porque justo es el punto central de la terapia, el cambio de percepción. Sí. Que de hecho a nosotros nos gusta, no sé si decirlo, pensar
o estructurar el canal de conexión que transforma como desde ese punto de vista terapéutico, porque es una contribución al cambio de percepción. Entonces, es un excelente referente de has cambiado tus percepciones que te llevan a no ser pleno, o sea, has tomado un camino que te lleve a ser más plena. Esos cambios de percepción que tú has tenido dentro del proceso terapéutico, ¿te llevan a sentirte más plena que hace 4 años? Ah, sí, totalmente. Ahí está, ¿no? Sí. Vale la pena. Totalmente vale la pena. Sí, es un camino, diría yo, que cualquiera lo puede hacer, pero no cualquiera se atreve. Correcto. Porque el camino de autoconocimiento, el estar consciente de que te tienes que enfrentar a tu propia oscuridad, que en general a mucha gente nos da miedo enfrentar. Es el verdadero miedo. Sí, enfrentarte a ti, que también, o sea, ya me voy a temas más acá, pero como luz, oscuridad, demás. Pero es un camino para valientes. Pero vale totalmente la pena. Así es. Yo los invito a que vayan. Ahí tienen una cordial invitación. Ale toma la terapia también. También nos dedicamos a esto, obviamente de diferentes formas, pero pues es el enfoque de mi vida y mi pasión, contribuir al cambio de percepción a las personas. Lo hago en diferentes formatos, este es uno de ellos, pero sí, me dedico a esto. Es excelente, muy bien. Increíble encuentro. Sí, muy bonito. Gracias por estar aquí, a todos los que estuvieron ahí en el chat, participando. Ya salió de aquí la idea para la próxima encuentro. Nos vemos en Kik el próximo martes y en YouTube el domingo que viene. El domingo, así es. Bueno, pues recuerden que esto es Conexiones que Transforma, es su espacio. Yo soy Alejandro Ortiz, ella es Diana Carolina y nos vemos la próxima. Nos vemos. Adiós.